Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Yo soy Esteban Zanin, promotor cultural de la editorial Autografía, y tengo el placer de estar con ustedes aquí hoy haciendo la presentación del libro Van Gogh en la Mancha de Sonia Castaño. Quería agradecer a todas las personas que están viendo esa entrevista. Queda igual la invitación para que puedan comentar, compartir. Y quien todavía no lo tiene, el libro, aquí abajo estará un enlace. Yo quería acordar a todos y a todas que pueden hablar con Sonia, después de leer el libro, decir qué sintieran, dar sus comentarios, críticas constructivas, halagos sinceros, y quien tenga el placer y el honor pedir un autógrafo, una dedicatoria en su libro. Y nada, Sonia, gracias por aceptar la invitación de la editorial y te paso la palabra, así que te puedes presentar y ya empezamos la presentación. Hola a todos, soy Sonia Castaño y bueno, he escrito efectivamente Van Gogh en La Mancha. Una historia que espero que guste mucho, que entretenga, que divierta y que dibuje muchas cosas en cada una de las personas que lo quieran leer. Espero que llegue a mucha gente y que haga feliz de alguna manera, porque una lectura siempre es algo feliz, a todo el mundo. Pues felicitaciones, Sonia, por la publicación. Y ya para empezar, me gustaría saber dónde viene la inspiración para escribir Van Gogh en La Mancha. La inspiración viene de los paseos que hice en un pueblo de La Mancha, leyendo también cartas a Teo. Y al apreciar las similitudes entre los paisajes de Castilla-La Mancha y los cuadros de Van Gogh, pues imaginé que en cualquier punto podía estar sentado dibujando Van Gogh. Realmente podría haber viajado a la Mancha. Entonces me planteé la pregunta de ¿y qué hubiera pasado si hubiera venido a visitarnos Van Gogh? Y a partir de ahí pues empecé a tirar de hilos, a crear personajes. No es el esencial, pero es, digamos, el epicentro desde el que sale toda la historia. ¿Y cómo funcionó todo ese proceso creativo? ¿Imaginaste una visita, un local, un viaje y ahí empezaste a escribir? ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Tenía algún tipo de ritual o esperaba llegar la inspiración? ¿Cómo fue? Bueno, me llevó más o menos 3 años, estuve con la historia. Y la verdad es que rehice muchas cosas, fui por muchos caminos, retrocedí, abrí muchas puertas, cerré muchas puertas y creé muchos personajes, algunos los dejé por el camino y es un trabajo bastante largo, pese a ser una novela pues cortita, amena. eh, ha tenido mucho tiempo de trabajo. Uh-huh. Pues muy bien, y en todo ese proceso, me imagino igual que, como dijiste, algo se selecciona, algo no entra, pero vas creando mucho y como dijiste, 3 años, igual hay bastante tiempo para ir formulando todo eso. ¿Cómo fue para ti escoger, bueno, eso vale la pena publicar, eso entra en el libro, eso no? ¿Había algún tipo de proceso de selección? ¿Fue tú misma o tuviste algún tipo de feedback y ayuda en ese camino? Pues fíjate, yo creo que es algo como sentimental. Hay personajes que te llegan y que, aunque tengan posturas negativas, que te parecen preciosos y te enganchas a ellos. Y hay otros que los ves menos importantes y de repente dices, puedo prescindir de él porque realmente no veo que lo necesite. Y así fue la elección. Son muchísimos los que hay. Es un pueblo entero. Y me imagino igual que en todo ese proceso nos van cruzando recuerdos, inspiraciones, quizás mismo otros libros, otros personajes, como ya podemos identificar un poco el título de la obra. Y me gustaría saber, ¿la obra es basada en hechos reales, es toda ficción, los personajes son inspirados en personas que conoces? ¿Dónde viene todo eso? Pues no hay nada real. Son todos personajes ficticios. Lo único, pues en mis vivencias al ver los campos de girasoles, las nubes, los pájaros, las caravanas de hormigas, esas sensaciones sí son reales, pero no hay hechos en sí reales que tengan nada que ver es todo ficción.
Van Gogh no es ficción, pero de alguna manera sí que es una ficción porque es lo que he tomado yo, que creo que era Van Gogh, que es un acercamiento simplemente. Así que ese trabajo artístico hermoso, igual de ir encontrando personajes que no nos identificamos, locales, otras historias, después crear tu propio universo, que imagino que es lo que pasa con Van Gogh en La Mancha. De hecho, el título ya nos llama mucho la atención. ¿Dónde surge y qué representa Van Gogh en La Mancha? Pues Van Gogh en La Mancha, como he dicho antes, surge por esa similitud que encontraba, que encuentro en los paisajes de Castilla-La Mancha, en los paisajes de Van Gogh. Idearle aquí me pareció algo bonito y con su personalidad tan humana, tan especial, pues me parecía que podía aportar muchísimas cosas buenas al llegar a un pueblo ficticio y luego también su presencia física, ser pelirrojo, ser diferente, ser de otro país. En esos tiempos, en 1880, donde apenas había movimiento de gente extranjera y entonces, bueno, eso da pie a muchas situaciones. Y algo muy interesante, igual que tenemos la oportunidad aquí en España de hacerlo, es leer el libro y a lo mejor pasear por los paisajes que nos van desvelando la historia. Y sé que es muy reciente, pero quería saber, Sonia, las personas que ya leyeron el libro, ¿te comentaran algo? ¿Le transmitiste algún mensaje específico que te dijeron? ¿Ya tuviste algún feedback al respecto de la obra? Sí, muchos me han dicho que Van Gogh no se imaginaban que pudiera ser de esta manera, porque estaba un poco sesgada su opinión con la de la película famosa de Kirk Douglas y en la que bueno, se muestra la parte en París, los últimos años más locos con la senta, el corte de la oreja, los delirios. Y yo me he centrado más en Cartas a Teo, que es el libro, es un libro muy importante para mí Ujú. y el libro que refleja realmente según la aprecio yo, que refleja cómo era Van Gogh, su calidad humana, su sentimiento de compasión ante la explotación bueno, estuvo con los mineros con unos mineros en Bélgica, en unas minas, y en mi libro pues está en los campos viendo la gente trabajar duro y muerta de hambre y sin embargo viviendo con poco pero siendo felices. Todo ese tipo de cosas pues me inspiran, me han inspirado eh, esa visión de Van Gogh que parece que ha sorprendido un poco por desconocimiento. Y me han dicho que la- no todo el mundo, no he tenido ninguna negativa, pero supongo que habrá gente que no le guste, como esa es una realidad, pero que ha habido gente que me ha dicho que se lo han pasado muy bien, porque creo que tiene momentos mágicos, sorprendentes y también divertidos con la fiesta del pueblo, los diferentes tipos de personas. Bueno, pues elementos que parece ser que sí que gustan y que lo que a mí me gustaría que sucediera, divirtieran y entretuvieran y hiciera, pues no sé, creara alguna semillita en su cabeza para transformarlo y cambiar el mundo de su mundo, vamos. Y la verdad que es súper poderoso, yo suelo decir, Mira, eso que tiene la literatura, que podemos ser igual muy descriptivos, descriptivas, tener muchos detalles en la historia, pero la imaginación nos puede llevar mucho más allá y aún más cuando vamos jugando eso con un poco de la historia, de lugares, un poco de fantasía y que nos transporta. A veces vemos una película o igual una imagen y nos queda ahí algo más o menos dibujado, pero creo que eso de la literatura tiene algo muy lindo que trabaja mucho nuestra creatividad e imaginación. el mundo Y simbólico. Sí. sí, y de hecho quería animar a todas las personas que todavía no lo hicieran, primero a leer el libro, seguramente. De hecho, aquí abajo está en enlace para quien todavía no lo tiene, a hablar.
con Sonia, decirles lo que pasó y no solamente las cosas buenas y lindas, pero esas sí hay que decirlo, pero críticas constructivas, los halagos sinceros, pidan su autógrafo, su dedicatoria. Y quería hacerte igual, Sonia, una pregunta más personal. Cuéntame, ¿qué sentiste con la respuesta de la editorial cuando dijeron, Sonia, seleccionamos todas, las vamos a publicar? Uy, pues fue una gran emoción. Pensé, qué bien la posibilidad de hacerlo en un libro físico, porque es muy importante, y que llegue a todo el mundo y que os hubiera gustado y que apostaréis por mi historia, por mí en definitiva. Y, y la creación del libro, de la portada, ha sido realmente magnífica. Me parece precioso, estoy súper contenta y con su código de barras, que hace mucha ilusión todo ese tipo de cosas, pensar que va a volar por ahí bueno, puede provocar cosas bonitas en la gente o críticas, pero siempre provocando algo, que para eso se escribe. Uno empieza escribiendo para uno mismo, pero en realidad cuando termina necesita al lector para darle realmente vida y sentido al libro. El sentido se lo da siempre los lectores. Me decía una persona el otro día que cómo había podido hacer real un pueblo en 1880, que se me había dedicado muchos años en estudiarlo. Y lo curioso de todo esto es que la gente no se da cuenta que tú das pinceladas, pero ellos son los que crean y rellenan los huecos y cada uno hacemos la historia de una manera y creamos una nueva obra. Entonces, no hace falta el ponerte a leer libros de historia, el tipo de vestimenta, no. Con que uno haya leído, haya visto películas, puedes meterte en ambientes. Y nada, estoy orgullosa porque me dijo que había logrado meterme en que hacer realidad un pueblo en 1880. Y ese es muy lindo porque, como dijiste, das una dirección y luego cada persona que va leyendo el libro va imaginando su propio pueblo. Pueden estar muy conectados, pero cada uno tendrá. Uno tendrá su visión, su creación, no sé, es una red. Y ya que tenemos la oportunidad, la verdad que ha quedado hermoso el libro, Sonia, tanto la portada, los colores, que nos trae mucho eso del Van Gogh. ¿Qué te parece si compartes con nosotros y nosotras un fragmento de la obra? Pues encantada. Vamos a ver. Recuerdo una tarde en la que papá, silencioso, estaba sentado en su sillón frente a la chimenea. No paraba de mirar el cuadro que estaba colgado sobre ella. Un campo de girasoles amarillo brillante, con una bandada de cuervos sobrevolando el lugar. Papá, ¿cómo se llamaba aquel pintor que vino contigo un mes de agosto hace muchos años? En las últimas visitas ya casi eran más los silencios que las palabras. Van Gogh, Vincent Van Gogh, dijo de repente, como si un gran relámpago de memoria hubiera iluminado su cerebro. Muy bien, de hecho, cuando escucho las autoras leyendo fragmentos de su obra y se nota también ese cariño, esa emoción, cuando se termina es como, ¡ah! No quería más. Así que para la gente que Gracias. quiera más, ya saben, aquí abajo está el enlace, queda ese sabor a dónde nos llevará Van Gogh en La Mancha. Y antes de terminar esa presentación, me gustaría hacer una otra preguntita. Sé que es muy reciente, está disfrutando ese momento, pero para tus followers, para la gente que está siguiendo tu trabajo, que ya te ha encantado cómo escribes, sigues escribiendo, piensa en más publicaciones para el futuro. ¿Cuáles son los planes de Sonia Castaño, autora? Bueno, escribo muchos cuentos, nunca dejo de escribir. Y tengo proyectos, estoy ya con bastantes borradores, empiezo muchas cosas a la vez
y supongo que me centraré en uno que ya tengo muchas páginas y me engancharé ahora que he terminado y concluido uno, pues sabes que te tienes que ir organizando. Sobre todo porque la emoción te quita tiempo de trabajo para las otras. Te centras, son como los hijos, ¿no? Te centras en ellos temporalmente. Y sí, sigo escribiendo. Es lo que más me gusta, escribir. Hay gente que le gusta hacer otras cosas y a mí me gusta escribir. Hay mucha gente escribiendo, lo sé, pero es lo que más me encanta del mundo. Pues felicitaciones y la verdad que ahora sí es el momento de disfrutar el bebé Van Gogh en La Mancha y que crezca. A todos ustedes que ya han leído el libro y les gustó, compartan con su gente querida, regalos de cumpleaños, amiga invisible o solo por regalar mismo, súper importante y motivador igual compartir el arte. Así que un placer, Sonia, haberte conocido. Felicitaciones por la publicación. Muchas gracias a todos y a todas que estuvieran con nosotros, nosotras hoy. Un beso y un abrazo psicológico y hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao.